Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta Cábala. Los 4 mundos o planos. En nuestro último diagrama hemos visto la división en triadas de la Sefirot del árbol de la vida. Allí se puede advertir que aquellas se corresponden con los 3 mundos cabalísticos más elevados, quedando la última numeración, Malkut, como receptáculo de las emanaciones sefiróticas, que por esta división en tríadas incluyen en su forma los 3 principios activo, pasivo y neutro que caracterizan a las columnas o pilares de nuestro modelo cabalístico. Recordaremos que la primer tríada, conformada por las numeraciones más elevadas, 1, 2, 3, o principios universales, está compuesta por Keter, corona, Okma, sabiduría, y Binah, inteligencia, conformando el mundo de Atzilut, o de las emanaciones, signado también por los 3 primeros números de la escala decimal. Keter es la unidad y como tal la primera determinación. A Okma se lo suele llamar el padre y a Binah la madre, como generadores del despliegue cósmico. Aunque 3 en apariencia desde el punto de vista manifestado, estos principios conforman en sí mismos la unidad del ser, la ontología suprema, a la que precisamente ellos simbolizan. Como hemos dicho, Keter es el conocimiento, o el bien, mientras Okma es el sujeto activo y Binah el objeto pasivo, receptivo, de ese bien o conocimiento esencial. La segunda tríada, 4, 5, 6, está compuesta por las Sefirot Hesed, gracia, amor, misericordia, Geburah, rigor, también llamada Din, juicio, y Tiferet, belleza o esplendor. Ellas conforman el mundo prototípico de Beriyah, o de la creación, reflejo directo del mundo arquetípico de Atzilut, como bien lo expresa el triángulo invertido, que simboliza el descenso de las energías divinas en el seno de la manifestación. Hesed es el principio constructor, mientras que Geburah representa el principio destructor, aunque ambos surgen simultáneamente de la tríada superior como 2 energías necesarias, las que se neutralizan y equilibran en Tiferet. Si del seno de Hesed surgen todas las criaturas y seres que han de manifestarse, los que él signa con su amor y misericordia inagotables, de Geburah emana el rigor imprescindible que pone límites a la energía expansiva de Hesed, discriminando así todo lo que es superfluo e innecesario en el proceso creativo. Tiferet, la belleza divina, aparece entonces como el centro donde esos opuestos aparentes se concilian, manifestando la unidad y el ser en todas las cosas. La tercer tríada, 7, 8, 9, del árbol de la vida está compuesta por las Sefirot Netzah, victoria, Od, gloria, y Yesod, fundamento. Ellas constituyen el mundo de Yetzirah, o plano de las formaciones, así llamado porque es en él donde las ideas informales del plano de Beriyah toman forma sutil, constituyendo propiamente el dominio psíquico de la manifestación. Se corresponde entonces con las aguas inferiores, reflejo invertido, y en cierto modo ilusorio, de las aguas superiores de Beriyah. Netzayot emanan directamente de Tiferet, aunque, como podemos comprobar, por su ubicación en los pilares laterales del árbol, están relacionadas con Hesed y Geburah, respectivamente. De ahí que Netzah sea una energía activa y expansiva, donde esos mismos principios informales, que son todos los seres antes de manifestarse, se refractan en una multiplicidad indefinida, los cuales adquieren su forma sutil gracias a la intervención de la energía pasiva y contractiva de Od, la que sin embargo también les da la muerte, o la transformación, necesaria en su camino de retorno al origen. Desde el punto de vista del hombre, Netzah es el arte verdadero, que nos conduce a los arquetipos y al espíritu, y Od es el rito con el que sacralizamos el tiempo y el espacio y vivificamos a los seres míticos, identificándonos con ellos. La permanente y mutua interrelación entre Netzah y Od genera a la Sefirah Yesod, que aparece así, justamente, como el fundamento necesario gracias al cual esas formas descienden al plano físico y material, que es propiamente así ya.
En este último plano, o mundo de la concreción material, solo se encuentra la Sefirá Malkut 10, llamada el reino. Ella es la tierra o madre inferior, la que se considera como el recipiente substancial de todas las energías invisibles que descienden del árbol, y en donde éstas adquieren realidad sensorial. En la Cábala se la considera como la esposa del rey, que es Keter, manifestando de esta manera la presencia de la unidad en la corriente siempre cambiante de las formas perecederas.